Bienvenidos a la cosa vostra, la cosa de ustedes, a diferencia de la cosa nostra. Estoy muy preocupado por la situación judicial que se está produciendo en el departamento de Soriano. No se trata del intendente Besosi, ni de los 20 procesados, ni de la ética del intendente, se trata de la credibilidad del Poder Judicial, que me parece que es un tema mucho mayor, más institucional, más democrático que el procesamiento del intendente. Al parecer que siento como que una nube tóxica se ha derrumbado sobre el departamento de Soriano en este caso tan especial, que se está convirtiendo en un casus belli, en un caso excepcional, en donde todas las miradas judiciales están puestas en este caso por las circunstancias que voy a explicar. Faltan pocas semanas, el 10 de julio asume el nuevo intendente y va a asumir un intendente que no está legítimamente autorizado a hacerlo y está prohibido su incorporación a la intendencia por la propia Constitución de la República. Por eso es un caso importante y es muy serio. He hecho otro video sobre este caso, pero ahora aparecieron nuevas argumentaciones para que el intendente Besosi pueda asumir su cargo dentro de 4 o 5 semanas. Por lo tanto, me veo obligado nuevamente a rebatir estos argumentos que son realmente increíbles, además de ser falaces y de ser simplemente poner obstáculos a la justicia y a la verdad de lo sucedido. Yo cuando hice el video anterior expliqué que para ser intendente se requería llenar los requisitos que se requiere para ser senador, es decir, tener 30 años de edad o más de 30 años y ser ciudadano durante 7 años, ciudadano natural. El artículo 80 de la Constitución es de una claridad total. Lo dice expresamente, la ciudadanía se suspende cuando una persona legalmente procesada puede aplicársele penas de penitenciaría. No hay ninguna duda sobre eso. Es decir, que los delitos de los que se acusa al intendente Besosi y a algunos de los 20 procesados son con pena de penitenciaría si son condenados. Por lo tanto, la ciudadanía se suspende. Y hay que informar a la Corte Electoral que la ciudadanía está suspendida en estos casos. Bueno, se han dado muchos argumentos para sostener que Besosi no está incluido en ese artículo 80. Se dio el argumento de que el Tratado de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, signado por nuestro país, dice que para ser suspendida la ciudadanía se requiere sentencia definitiva, es decir, de primera y de segunda instancia, o de tercera si se da el caso. Pero ese artículo del Tratado de San José de Costa Rica no fue firmado por nuestro país porque está en violación de nuestra Constitución. Por lo tanto, no lo firmó. Se firmó el tratado menos ese artículo. Y probablemente deba ser derogado este artículo 80 de nuestra Constitución, pero mientras no lo sea, hay que cumplirlo. Quizás no se pueda suspender la ciudadanía, como dice el Tratado de San José de Costa Rica, hasta que no haya sentencia definitiva, pero nuestra Constitución dice lo contrario, y por lo tanto hay que respetarlo, está en juego la institucionalidad. Pero ahora aparecen nuevos argumentos. Ahora aparecen dos tipos de argumentos que me obligan a salir otra vez con la cosa vostra para ponerlos al descubierto. El primero es que en el año 2007 la Suprema Corte de Justicia sacó una acordada en la cual dice que no se debe comunicar a la Corte Electoral aquellos casos que no están en prisión. Pero en primer lugar, en el año 2007 la prisión domiciliaria prácticamente era excepcional, no se utilizaba como se utiliza ahora. Es con el Frente Amplio que comienza a utilizarse para despoblar un poco las cárceles del país para que esa escuela del delito no prospere. Por lo tanto, cuando se habla de prisión domiciliaria, en el 2007, que es la acordada de la Suprema Corte, era muy poco, no se estaba refiriendo a la prisión domiciliaria.
Por otra parte, la prisión domiciliaria es una prisión. Digo, ya sea domiciliaria o no sea, es prisión. Pero el argumento es tan falaz que la propia Suprema Corte, 8 años después, en el 2015, saca otra acordada, anulando la acordada del 2007. Y eso lo saben los que derraman estos argumentos espurios. Saben muy bien que esa acordada del 2007 fue derogada por la acordada del 2015 y sin embargo insisten con esta argumentación. Y además añaden otra argumentación falaz, y es que ser procesado no es lo mismo que ser formalizado. Por lo tanto, sostiene que Besossi fue formalizado pero que no fue procesado, y que el artículo 80 de la Constitución habla de procesado. Realmente es insólito que se haga este argumento cuando el propio artículo del Código de Proceso Penal, que fue el que puso formalizado en lugar de procesado, y lo hizo porque en muchos países no se habla de procesado, se habla de formalizado, pero que es lo mismo. Pero lo aclara el propio Código del Proceso Penal, en el artículo 266 creo que es, en el cual explica que formalizado es lo mismo que procesado. Entonces se le salen al paso en esa política de poner obstáculos y pasar chicanas para que la verdad no resplandezca, salen a decir que ese artículo 266 es inconstitucional. Pero fíjense que es el propio Código del Proceso que inventó el término formalizado en lugar de procesado, el que aclara que es lo mismo. Y sin embargo dicen que esa aclaración es inconstitucional. En primer lugar, para que sea inconstitucional, tiene que ser declarada por la Suprema Corte la inconstitucionalidad. Y el artículo 258, creo que es de la Constitución, dice que para ser declarada inconstitucional tiene que ser solicitada por 3 vías, por una de las 3 vías. O cualquier ciudadano que diga que tal artículo de la Constitución lo afecta legítimamente y entonces pide que sea declarado inconstitucional. No ha ocurrido. También porque en un juicio el demandado oponga excepciones de inconstitucionalidad ante tal artículo. Y ahí eso va a la Corte. Tampoco ocurrió esto en este caso. O sino que un juez en un juicio pregunte a la Corte o diga que cree que es inconstitucional un artículo que tiene que aplicar o no, que tampoco ha ocurrido en esto. Por lo tanto, de inconstitucionalidad, el término formalización igual a procesado no existe. Pero además, el Tribunal de Apelaciones, que apeló el procesamiento o formalización del intendente Besossi, ratificó la formalización o el procesamiento y aclara en su sentencia, claramente lo dice, que formalización es lo mismo que procesamiento. Podrán decir que una sentencia judicial no es lo mismo que una ley. Sí, por supuesto, pero digo, todo indica el sentido común. El artículo 266 del mismo Código del Proceso Penal, el derecho comparado y además el Tribunal de Apelaciones, que no solo aclara que formalización es lo mismo que procesamiento, sino que ordena al Tribunal de Primera Instancia que le informe a la Corte que está procesado, que está formalizado para que se suspenda la ciudadanía. Por supuesto que lo dice con las 3 últimas palabras en el caso que corresponda, pero esas palabras en el caso, en su caso, así lo dice textualmente, significa que no todos los 20 procesados tienen la posibilidad de ser condenados con pena de penitenciaría. Hay algunos de los procesados o formalizados que no cometieron delitos con penas de penitenciaría o inhabilitación en algunos casos. Por lo tanto, no todos tienen que ser comunicados a la Corte Electoral. Pero el caso de Besossi es claro, que está acusado de delitos que en caso de ser condenado tienen la posibilidad de tener pena de penitenciaría. Yo antes de hacer este video, de dirigirme a ustedes, llamé a la Corte Electoral a preguntar
si la jueza Jimena Menchaca había informado hace unas horas o hace minutos o lo que fuera, que el intendente Besosi y algunos de los 20 procesados están inhabilitados, fueron procesados o formalizados. Me informaron que no, que la jueza aún no ha remitido la información. Y estamos a pocas semanas de que asuma el intendente. Y aclaro que no tengo nada contra el intendente Besosi, aún más me cae simpático, digo, es una persona que además ha ganado el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de su departamento. Por lo tanto, no es un tema con él, es el tema de que se tiene que cumplir la Constitución. No puede reformarse la Constitución de hecho o de no derecho, como se está haciendo ahora. Hay que cumplirla, o si no, reformar y eliminar este artículo 80. Por lo tanto, eso es lo que realmente preocupa. Imagínense que tuvieran razón, que formalizado no es lo mismo que procesado. Saldrían titulares en todos los periódicos del mundo diciendo: en Uruguay se eliminó el procesamiento y se condena a la cárcel a ciudadanos sin ser procesados. Sería un escándalo. Es exactamente lo mismo en todo el mundo, formalizado que procesado. Y además, de los 7 delitos, porque son 7 los delitos de los cuales fue acusado el intendente Besosi, de los 7 delitos, hay por lo menos 2 en los que aplica la inhabilitación para ejercer poderes públicos. Y uno de ellos tiene penas de penitenciaría de 1 año a 6 años. Es decir, que la pena de penitenciaría existe, es el delito de peculado. En el otro delito, en el de cohecho, es de 6 meses a 24 meses de prisión. Ahí no se le aplicaría la inhabilitación de la ciudadanía, pero ese mismo delito de cohecho sí aplica la inhabilitación de 6 a 24 meses. Por lo tanto, también ahí, en ese delito, le impediría ser intendente. Obviamente que si es absuelto o si es condenado a solo 1 año de inhabilitación penitenciaria, no caería sobre él el artículo 80 de la Constitución. Pero si es condenado a 2 años de penitenciaría o si es condenado a la inhabilitación por 6 meses o por lo que fuere, hay que cumplirla. Si es absuelto, por supuesto, vuelve a ser intendente. Lo que no puede es asumir ahora. Tiene que esperar a la sentencia definitiva, que si lo absuelven, obviamente pasa a ejercer la intendencia de su departamento. De todas maneras, cuando menciono peculado y cohecho, sonrío un poco porque esa semántica benevolente que le da el Código Penal a determinados delitos y que la gente no sabe a qué se refiere. El peculado es, en vulgo antiguo, es afanar a un organismo del Estado, es robar, es hurtar. Eso es el peculado en la función pública. El cohecho es prácticamente lo que llamamos coima, que en algunos otros países le llaman mordida, aquellos países que tienen mayor imaginación que la nuestra, porque es realmente una mordida de algo ilegítimo. Yo creo que está claro que acá este tema es realmente importante, no lo podemos tomar como un tema menor y bueno, es así. No. Acá se trata de respetar o no la Constitución en un caso clarísimo. Tenemos que saber por qué la jueza Jimena Menchaca no informó a la Corte Electoral que ha sido formalizado el intendente Besosi y algunos de los demás encausados. Y eso no lo sabemos. Yo creo que este es un caso que hay muchas sospechas en todo este juicio que comienza con que, bueno, la fiscal de corte prohíbe que se difunda la sentencia como corresponde, subirla a las redes. Eso no fue posible. Después se cambia
a la fiscal que hizo toda la investigación durante 2 años. Después se cambia también la sentencia de prisión domiciliaria y se le permite que no sea prisión domiciliaria diurna, sino solo nocturna. Y después, sobre todo esto, no se comunica a la Corte Electoral la formalización del intendente Besosi. Y esto trae consecuencias muy importantes, tan importantes de que un preso con prisión domiciliaria y tubillera sale a hacer campaña electoral y además gana la elección y es candidato cuando no puede serlo. Y si no se le comunica a la Corte Electoral, el 10 de julio asume la intendencia. Aunque después lo saquen porque se comunicó más tarde, es un papelón. Ahora, ¿alguna razón tiene que existir para que ello ocurra de esta manera? No entiendo, por lo menos, por qué no se explican las razones de por qué esto no se le comunicó a la Corte Electoral. No existen precedentes como este caso en una intendencia, dentro del Código Penal, en que un intendente al que se le aplique el artículo 80 de la Constitución Nacional tenga que asumir ilegítimamente. No conozco otro caso. Por lo tanto, creo que esto es muy, muy importante. Creo que todos estos episodios no empaña al Poder Judicial como tal. Yo entiendo que pueden haber sido, creo entender, o quiero creer que es así, que han sido casualidades. Lo que sí lo puede llegar a empañar es la no comunicación a la Corte Electoral, que es una obligación, no solo dictada por el Tribunal de Apelaciones, que el fallo del Tribunal de Apelaciones es digno de leerse, tiene 88 fojas, y en la foja 76 dice exactamente que formalización es lo mismo que procesamiento, y además obliga a la jueza de primera instancia a comunicar a la Corte Electoral. Y la jueza de primera instancia no lo ha hecho. Y ojo que la jueza de primera instancia hizo un excelente fallo, con gran probidad, así como la fiscal que fue sustituida, que durante 2 años investigó todos estos delitos de la función pública y encontró 7 delitos. Y la fiscal que la está sustituyendo también está actuando con corrección jurídica. Pero lo que no se entiende es por qué no se comunica a la Corte Electoral. Y esto es gravísimo. En mi video anterior, yo hablé de que el Poder Judicial de Soriano estaba estresado. Hoy debo decir que está en cuidados intensivos y que puede llegar al CTI. Es un caso grave el no haber comunicado a la Corte Electoral lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones, lo ordenado por el artículo 80 de la Constitución de la República. Debemos tomarlo en serio, no es un tema menor. Todo este juicio está prendido de alfileres, pero si malo es que esté prendido de alfileres, mucho peor es sacar los alfileres, porque ahí sí va a quedar colgado. Yo creo que no le queda otra solución al Poder Judicial, a la ciudadanía que está afectada en ese departamento, que hay que buscar y redescubrir la espesura de la realidad para poder encontrar los colores de la verdad que está escondida en esa espesura de la realidad. Y si eso no lo se hace, el que va a quedar colgada es la verdad y también el Poder Judicial. Es lo que quería decirles. Muchas gracias.